¿Cómo están? Bienvenidos, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Hoy vamos a hablar, tuvimos 12 capítulos de Francisco, de Jorge Bergoglio. 12 capítulos que ustedes van a tener la posibilidad, a partir del próximo programa y hasta marzo, ver uno por uno los 12 capítulos en lo que hace la temática exacta de lo que es Jorge Bergoglio como hombre, como papa, como jefe de la iglesia, su historia, sus esperanzas, sus alternativas del futuro, las apuestas a una apertura, todo eso en 12 programas que van a ser la repetición de un poco el compendio de lo que hemos hecho en 4 meses. Hoy vamos a hablar de la Iglesia Argentina, digo, como comienza un nuevo ciclo, después vienen los 12 programas de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Hay temas que tenemos realmente que tratar, que son mezcla de lo que piensa la Iglesia y del ordenamiento jurídico de un país. ¿Sí? Estamos hablando del nuevo régimen que se está estudiando, que seguramente cuando salga al aire va a tener aprobación de la Cámara de Diputados y para el año que viene, o de la Cámara de Senadores, perdón, y seguramente el año que viene de la Cámara de Diputados, que entre otras muchas cosas que no hacen a este programa, como el nombre de las personas, la especificación, la responsabilidad del Estado, es un tema para otro tipo de periodismo. Tenemos 3 temas que hacen puntualmente a una opinión de la Iglesia, en unos casos muy dura, y que vamos a tratar de exhaustivamente analizar. Primero el tema divorcio. Propone el proyecto simplificar el trámite al establecer que puede iniciarse con el único deseo de uno de los cónyuges, en cualquier momento de la relación matrimonial. No sería necesario que el cónyuge invoque causa. Sabés vos que tiene que haber o infidelidad, o tiene que haber injurias gravísimas, o tiene que haber atentado contra la vida, o tiene que haber abandono voluntario del hogar conyugal, o falta de asistencia a los deberes maritales. Todo esto no haría más falta. Simplemente, sin tiempo mínimo, como ahora 2 años para separarse, o 3 para divorciarse, y digamos, aún con esos recaudos de 2 y 3 años, hace falta la voluntad de los dos para que se presenten, todo eso desaparece y con uno solo, así se lo llama divorcio express, se permitiría el divorcio. El divorcio, desapareciendo las causales. Sí, igual a mí me parece que la gente fue más rápido que el código, ¿no? Porque, digamos, la gente que no es creyente tampoco cree en el matrimonio civil. La gente ya no se casa. La gente ya no usa ni siquiera eso. Por lo tanto, no necesita ir a un divorcio express porque no se casó. Porque no se casa nadie ya. No, creo que dentro de poco tampoco se van a casar los creyentes. O sea, cada vez más, como ya no es necesario para nosotros, si esto se sanciona. La verdad que el matrimonio civil es una cosa que se puede obviar porque nosotros el matrimonio religioso tiene una naturaleza totalmente diferente y si además uno recomendaba el matrimonio civil porque le otorgaba un montón de deberes y derechos a los contrayentes para que estuvieran dentro del marco de la ley, pero como ahora eso tampoco está, ni siquiera la obligación de convivir en la misma casa, pero para que entonces que ni se casen. O sea, no hay observación. Que se casen solo por iglesia. ¿No hay observación al divorcio express de parte de la Iglesia? ¿Del divorcio civil? Si del divorcio express, así, ¡pum!, se acabó. Y sí, hubo una observación porque, digamos, aún desde el punto de vista del matrimonio civil, digamos, se lo consideraba una institución, pero, digamos, el código borra de un plumazo todo eso, ya no existe más. El matrimonio civil se desdibuja totalmente, entonces, ¿para qué te vas a casar? Es un contrato que se deshace. Claro, pero, sí, pero no sé, vos sabés perfectamente como abogado, en tu programa, abogado de señoras, que no se deshace sin consecuencias, digamos, ¿no? No, claro. Bueno, Entonces, acá está suavizando mucho las consecuencias. Sí. Suavizando mucho las consecuencias. Vos fíjate que desde el punto, esto lo alimenta obviamente el oficialismo. La oposición, hay diferencias. Radicales, por ejemplo, y fuerzas progresistas en general, están de acuerdo. No así el Frente Renovador de Massa y no así Macri con el PRO, que sugieren agregar la exigencia de una mediación familiar previa al trámite judicial. Bueno, es un parámetro por lo menos tan express, en medio express. La Iglesia, que dice, está en contra. Afirmó que el proyecto no reconoce el matrimonio indisoluble caracterizado por el compromiso de fidelidad. Solo formas débiles e inestables de familia son propuestas y reguladas por el proyecto, dijo la Iglesia. Ese sos vos. Parte de la Iglesia. No soy yo. Parte de la Iglesia. Eso lo dijo la conferencia episcopal, Claro, que es quien nos parte de la Iglesia. representa. O sea, está en contra. Sí, claro. Porque aún, digamos, el matrimonio civil tenía un valor. Ahora con esto se termina de dibujar. No se preserva el valor de la familia, eso es lo que se está en contra por eso. Claro. A ver, si emocionalmente, cuando 2 personas están juntas y tienen una familia y tienen una pelea fulera, digamos, basta que una de las partes vaya y se divorcie y ya está. Antes era como que
te ponían paños fríos para ver si con el tiempo, digamos, la cosa se arreglaba, y bueno, si no se arreglaba, bueno, se divorciaban. La experiencia indica que las cosas no se arreglan, se agravan. Sí, algunos se arreglan, Pocos. pero algunos se arreglan. Muy pocos. Ahora, este es un tema terminado, porque el kirchnerismo tiene, el oficialismo tiene suficientes votos como de ponerlo. Sí, yo lo que Y te quería digo decir, más, para mí es la no muerte, tiene salida. es la muerte del matrimonio civil, Bueno, o sea... no, que está muerto, ¿sabes por qué te digo? Ahora termina de Porque matar. la única instancia que tenés es, digamos, el recurso de inconstitucionalidad a través de las distintas etapas que tiene el Poder Judicial. por eso, pero yo pero creo que la Corte Suprema de Justicia está de acuerdo con el trámite expreso del divorcio. La comisión redactora de la Corte también lo propuso. Le va a quedar un montón de metros cuadrados de todos los lugares donde la gente de esta se casaba por civil, porque ya la gente no se va a casar por civil, porque la realidad es una ridiculez el casamiento. ¿Para qué te vas a casar? ¿Vos decís que va a pasar eso? Y sí, cada vez ya No, pasa. por los hijos, digo. A ver, pero- ya pasa. por los hijos, mucha gente se casa cuando vienen los hijos. Conviven y después se casa cuando empiezan a llegar los chicos. Empezás que ni siquiera así va a subsistir el matrimonio. Y me parece, ¿no? O sea, creo que ya ese prejuicio ya no existe, mucha gente se junta. Entonces, para el que es religioso se va a casar, la recomendación va a ser que se case solo por iglesia, no vayan más al civil, pero no tiene sentido. Entonces, si total, digamos, para que se casa por iglesia, para el civil, para el trámite civil es un conviviente. Ya está, tiene los mismos derechos y deberes, porque creo que tiene más derechos y deberes siendo conviviente que siendo casado por No, civil. no. Más o menos. No es para tanto, sobre todo respecto a los bienes no tiene un derecho, no. Tiene mucho más derechos la persona casada que la persona conviviente. Digo, el nuevo código aparte no le da mucho más al conviviente. Esto de que va a ser lo mismo estar casado que soltero para los bienes no es verdad, ninguna parte lo dice el código. Se va a mantener el aislamiento jurídico que tiene el conviviente o la conviviente respecto a los derechos en el futuro. Hay una cosa importante que es para las personas que se casan por iglesia, uno tiene que manifestar en el expediente matrimonial que tiene el deseo de no recurrir al divorcio aunque lo permita la ley civil, ¿no? Eso lo dice en la iglesia. Eso lo dice en el expediente previo al matrimonio por Que iglesia, que firman y se firma como la cláusula de seguro, nadie tiene nada. dan su consentimiento, ¿no? ¿Lo lee la gente eso? Se le pregunta. Ah. O sea, bueno, para que exista, para que el matrimonio no sea nulo, tienen que estar todas esas condiciones previas para que las personas, para que el matrimonio no sea nulo. A ver, todos los que se casan le preguntan eso y todo, el 50% se divorcian, así que Bueno, es relativo la influencia que tiene eso. No importa, pero por lo menos en el momento que se casaron tienen que tener esa convicción. Vamos. Si hacen un acuerdo Es una causa prenupcial, perdida. si hacen un acuerdo prenupcial, por ejemplo, Estamos en el horno. es una no, causa el perdida. matrimonio es nulo desde el punto de vista canónico. Ah, claro, porque falsearon. No, porque no tienen la decisión de permanecer. Claro. Ya están pensando que si nos Bueno, divorciamos, lo que dice tus la bienes iglesia, son lo que dice tuyos Bergoglio, y los míos son no es míos. lo que dice Bergoglio, lo que dice la iglesia, de alguna forma interpretándolo como vos decís que interpretarlo, no es que se pueda tomar la comunión la persona divorciada de vuelta a casar. Lo que dice Bergoglio es profundice en el tema de la nulidad canónica, o sea, si hay realmente nulidad canónica, se pueden volver a casar, o se pueden casar, no volver a casar. Era nulo, eran y solteros. Son nulo solteros. absolutamente, con lo cual pueden seguir tomando la Sí, pero comunión. igual estamos hablando del Código Civil, Sí, no es código programa de civil, Francisco. exactamente. Pero digo, vale la pena a veces agregar algunos elementos de derecho canónico para que la gente entienda la jurisdicción canónica y la civil, ¿no? Otro tema tan fuerte como este, la concepción. Un tema que ganó la Iglesia acá en Argentina, contra todo el progresismo, fue que se modificó en principio el proyecto que había y se estableció que la vida humana comienza con la concepción. Es un tema vital absolutamente para la Iglesia. La oposición dice que hay diferencia. La Unión Cívica Radical advirtió que con esta redacción se ponen en jaque las técnicas de fertilización asistida. El Frente Renovador y el PRO, que están siempre unidos, parece, ¿no? Massa y Macri, están a favor de la nueva redacción. La Iglesia, que dice, a favor de la actual redacción del proyecto, es decir, que la vida humana comienza con la concepción. Y la Corte, en la redacción original, establecía que la vida humana comenzaba con la concepción en el seno materna y con la implantación del embrión de la mujer. Todo esto ahora, y entramos en fertilización asistida, ¿cómo queda? Y porque, digamos, no había ningún... si era solamente a partir de la implantación, no había ninguna protección para los óvulos fecundados, que son, como ya están fecundados, son presuntamente hijos de esa pareja, ¿no? La carga genética ya está dada en la unión de esas dos células. Entonces, es importante dejar en claro que algo que digamos, en realidad es un tema biológico, no es un tema de discusión teológica. Pero bueno, digamos, algunas corrientes de derecho positivista lo ponen como que, bueno, digamos, es solamente a partir de que se implanta. Por lo tanto, todos los óvulos fecundados que se deseen se pueden desechar o se pueden vender.
porque total, digamos, alguien que no tiene que ser infértil lo puede usar esos óvulos fecundados para implantarlos o en su propio seno, o en todo caso alquilar un vientre y tener un hijo de quién sabe quién. El segundo logro de la Iglesia fue que se eliminó las técnicas de fecundación post-mortem, mediante técnicas de reproducción humana asistida. Esto fue, insisto, que la vida humana comienza con la concepción, un tema que logró la Iglesia. El segundo, insisto, que la técnica de fecundación post-mortem no está en el proyecto definitivamente. Respecto, para que la gente entienda, ¿en qué está de acuerdo la Iglesia y qué no? ¿La fertilización asistida está de acuerdo la Iglesia? No, no está de acuerdo, pero la tolera legalmente. La tolera. Legalmente. Tolera, el mal menor. O sea que en esto la Iglesia ganó. Una cosa es discutir, cuando vos me decís ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Una cosa es estar de acuerdo en su teología moral y otra cosa es la discusión de un código política, que es para todo el mundo, claro. No tiene que ver, o sea, no es una cosa que se hace para católicos. Sí, sí. Entonces, yo puedo entender que, digamos, la Iglesia puede o no estar de acuerdo con la fertilización asistida, pero otra cosa es que hay un montón de gente de la población que no tiene principios católicos y que va a recurrir a la fertilización asistida y que vos desde la moral, si querés, aportás algo para poner un cierto marco de recaudo porque la ciencia no lo tiene. Sí. O sea, también tienen que existir comités de ética que regulen de alguna manera las cosas que hace la ciencia, porque si no se termina convirtiendo en un fantástico negocio que es negociar con la vida humana, ¿no? Desde la posibilidad de elegirte un bebé a la carta, si querés que sea rubio, no sé, a partir de la donación de gametos. Hoy en día, si Hitler hubiera tenido la tecnología que existe hoy en día, podría haber hecho la raza aria perfecta, porque ya nada se lo impide. Entonces me parece que es importante tener en cuenta que pueden hacerse disparates. O sea, no todo lo que la ciencia permite hacer está bien hecho. La ciencia le puede permitir hacer muchas cosas, después de ahí en más, digamos, para eso existen los comités de ética, para ver hasta cuál es el límite, cuál es el punto de la experimentación y también del uso del material humano. ¿La Iglesia quedó conforme cómo está este proyecto en este tema? Yo no puedo, Guillermo, ¿Qué te parece? ¿A vos sí, no me preguntes por la Iglesia, yo no soy la Iglesia, yo no soy la Iglesia, yo no vengo a este programa, yo no tengo ninguna cosa de vocero oficioso, yo te puedo contar, digo, lo que la Iglesia opinó. ¿A vos qué te parece? Y a mí me parece que de lo que había, por lo menos consiguieron algo. Algo bastante. Algo bastante. Sí. Otro tema, matrimonios y uniones. Se mantiene matrimonio sobre personas de distinto sexo o de igual sexo y se reconoce la igualdad de derechos entre sus integrantes. Se autoriza también uniones convivenciales, que son los convivientes, o sea, no casados, con una mecánica, digamos, de protección. No de igualdad ante el matrimonio con los cónyuges, pero sí de protección, de alguna manera, para los miembros convivientes. Respecto al tema ya hablamos antes, el tema del matrimonio y su flexibilidad, ya está hablado. Y el tema del nuevo régimen de adopción, ¿qué opinión tiene usted respecto a la flexibilización absoluta del tema con rápida solución para aquellos que, por un lado, no pueden concebir chicos, que no quieren tener fertilización asistida, y por otro lado los chicos están sin padres y les cuesta muchísimo que la justicia en rápido sumario les otorguen uno, les dé uno como corresponde? Sí, yo creo que ni una cosa ni la otra, digamos, ¿no? La justicia se tomaba su tiempo para ver, digamos, si realmente el hogar que se le concedía al hijo era el mejor. Me parece que tampoco es toda persona que pida, digamos, tener un hijo, sobre todo porque es un chico que está custodiado que ya tuvo una desgracia, que es la no aceptación de sus padres, y por lo tanto la justicia debería velar porque se le consiga el hogar, el mejor hogar, el menos conflictivo. Otra cosa sería si realmente no hay quien adopte, entonces sería diferente. Bien. Pero por ahora hay más gente que quiere adoptar que posibilidad de adopción. Salimos de la reforma del Código Civil. Salimos. Y entramos en un tema que tiene bastante discusión, porque en realidad no se sabe muy bien dónde está colocada la Iglesia respecto a este tema. Y hablamos la designación de Molina, ¿sí?, respecto al cargo que le han dado en lo que hace el organismo gubernamental de la lucha contra las drogas, ¿no? En realidad, la Iglesia orgánicamente llevó este problema al gobierno. Es incontrolable el tema de las drogas y su repercusión en lo social, de todo punto de vista. ¿Y el gobierno qué hace? Nombra un cura ahí. El gobierno estuvo políticamente correcto, y nombra un cura ahí, con lo cual le dice a la Iglesia, cuando ustedes plantearon este problema, que realmente existe, que era necesario
ponerse a trabajar en él. Ustedes lo pusieron en la agenda, en lo más alto de la agenda. Bueno, ahora le ponemos, son miembros de ustedes para que solucione el problema. A mí me da la sensación que, claro, la conferencia episcopal no puede públicamente decir esto es un problema, porque ya dijimos lo que es un problema. No podemos negarnos a solucionar el problema con alguien que supuestamente sabe, como es el cura Molina. Ahora, ¿realmente una designación de este tipo le hace bien a la Iglesia? A ver, me parece que el Estado tiene obligación de buscar el funcionario más idóneo. El que lo busca es el Estado. O sea, esto era un puesto que estaba vacante. Si Sí. el Estado considera que esta persona, Jorge Molina, con nombre y apellido, que además es sacerdote, es una persona idónea, es el Estado el que hace el nombramiento, no es la Iglesia. No es que, bueno, Hay un mensaje político. nos digamos. dieron a nosotros... Tiene un mensaje político. Está bien, pero el mensaje político... Hace 20 días la Iglesia planta ese tema está socialmente bien, en la agenda pero, digamos, social la y le iglesia, nombran un la cura. iglesia lo que está... Sí, claro, bueno, pero a ver... Entonces, digo, yo planteo el tema de la, digamos, qué sé yo, de cualquier otra cosa y, digamos, porque nombre una monja en el tema o un cura, no significa que el tema se arregla. Hablo tema es que en cuánto molesta al cuerpo de la Iglesia. Otra esta vez, designación. Guillermo, yo no estoy opinando por la conferencia episcopal, que además hizo un comunicado sobre este tema, Sí. ¿no? Diciendo que le parecía muy bien que hubiesen nombrado una persona que tenía experiencia de campo en la drogadicción, pero que esto de ningún modo fue un nombramiento consultado con la Iglesia, no es que le preguntaron al episcopado y el episcopado dio su nombre, y que él iba a pedir licencia ministerial para poder ejercer este cargo. Y la pidió. Y que lo hace, por eso, y que lo hace a título personal. Entonces, otra vez estamos hablando de alguien que asume, que ojalá le vaya espectacular, Claro, todos y queremos pueda eso, hacer, todos pueda queremos hacer eso. muchísimo bien, pero sin duda que es un tema complejo, que porque el organismo para el cual lo nombraron no abarca solo el tema de la recuperación de adictos, sino que tiene otras cosas más complicadas, que todo el tema del narcotráfico, y yo qué sé, no sé si Bueno, en sabe. eso estaría delegado el tema Molina y se lo darían a Berni, que es el secretario de Seguridad, que es el encargado, digamos, de la lucha contra el narcotráfico. Él estaría en el campo social, como dijiste vos, que estos dicen que conoce bastante porque ha estado en el tema, sin duda. y que seguramente, a mí me parece muy bueno, ¿no? La pregunta es, ¿podría la Iglesia haberle negado relevarlo del ministerio para autorizarlo a que sea un funcionario público? ¿Podría decirle no lo autorizamos? Le dijo sí, lo autorizamos. Es un tema que le compete directamente a su obispo. A su obispo. ¿Quién es el obispo de él? No me acuerdo. Bueno, el obispo de la jurisdicción Sí. del sur. Sí, El nombre del sur, Santa Cruz. Es de Santa Cruz. Sí, sí. Bien, y lo autorizó. Y Y no el tiene que dar obispo cuenta a lo nadie el autorizó. obispo. Lo autorizó, se acabó. Sí, sí. Podría haberse Tiene que dar denegado. cuenta, digamos, él es la autoridad. Máxima. Podría haberse denegado. Sí, Estaban sus facultades. sí, es difícil que se lo deniegue. Digamos. Hay casos. Farinero también en su momento fue funcionario, ¿no? Parece que Creo Farinero, que sí. Farinero fue funcionario. No hubo muchos casos. Esto, y para ir perfilando los temas que hacen en la Iglesia de hoy, esta preocupación que ha surgido a través de la intolerancia religiosa. Vos sos partícipe de lo que es justamente la integración de las distintas religiones y has trabajado mucho en esto. Esto te causó en algún momento una molestia bastante grande porque tuviste una apreciación sobre el Papa anterior y tuvo sus consecuencias, pero seguiste persistiendo en esto y hoy estuviste en Austria, creo, la semana pasada. Sos una de las figuras de este tipo de concertación de las iglesias, ¿no? No es El concentración, es el diálogo interreligioso, Así que es. respeta las identidades de cada uno, ni pretende una mezcla ni confusión, cada uno sigue creyendo en lo que cree, pero sí que hay, digamos, todo un campo enorme que tiene que ver con lo que los valores que compartimos, con nuestra visión trascendente de la vida y sobre todo con el hombre, que es el campo de trabajo de todas las religiones, donde se puede hacer muchísimo bien. Entonces, nosotros lo que trabajamos es sobre esos valores, no sobre el valor de discutir de teología o de pensar que, bueno, lo nuestro puede ser más o menos parecido, en muchas cosas es diferente, pero sin embargo, bueno, eso no nos impide, desde esa diferencia podemos dialogar, podemos ser amigos y podemos construir. Este evento que vos mencionás en Austria fue una cosa muy importante, que es un foro que se llama CAICIT, que convocó el gobierno de España, el gobierno de Austria y el rey de Arabia Saudita y la Santa Sede como veedora. Y juntaron 500 líderes de diálogo interreligioso del mundo entero. Y la verdad que fue un congreso extraordinario que duró 2 días, donde lo que se trabajaba era justamente eso, la imagen del otro, ¿no? Cómo se ve la imagen del otro. ¿Quiénes fueron de Argentina? Y de Argentina hubo varios.
que yo te puedo decir ahora, bueno, por supuesto, estábamos en los institutos del diálogo interreligioso, somos Omar Abud, Dani Goldman y yo. Estaba Claudio Pressman, Claudio Pressman, que es el vicepresidente del Consejo Judío Mundial para Latinoamérica, y Claudio Eppelbaum, que es el presidente del Consejo Judío Mundial para Latinoamérica, presidente y vicepresidente. Después estaba otros dirigentes islámicos, Omar Mansour. Bueno, no sé, la verdad que era una presidenta, había un que otro argentino más. Pero importante, la verdad que... Esto tiene impulso del Papa también, ¿no? Esto tiene impulso del Papa porque, bueno, en la Santa Sede participa como veedora, ¿no? Ajá. Y realmente interesante porque, bueno, no es habitual que se junte tanta gente de lugares tan diferentes con traducción simultánea y hablando todos, discutiendo sobre el mismo tema, ¿no? Digo, esta irrupción de un grupo fundamentalista en la catedral, ¿no? Que pasó hace, cuando salga al aire esto, 20 días, 25 días. Esta inquietud que hay por su coincidencia con la reciente serie de ataques a instituciones religiosas. ¿Dejan una línea, hay preocupación, hay inquietud en la iglesia? Y sí, todo lo que sea desarmónico causa inquietud, ¿no? Sobre todo porque, digamos, hay que respetar la libertad de otro. Ellos en su templo que hagan lo que quieran, pero digo, ¿no? Irrumpir en la catedral, en una celebración... No solamente en la capital, hubieron varios... No, esto fue, digamos, me parece que han sido de tenor diferente, otras han sido profanaciones, ¿no? Claro. Esto tiene un sesgo ideológico, ¿no? Es decir, de irrumpir en una celebración que conmemora la noche en que, digamos, se llama la noche de los cristales rotos, que es justamente cuando, fruto de la intolerancia, los alemanes, el régimen nazi, rompe los vidrios de las casas de los judíos para llevárselos, el inicio de la persecución, de la Shoah. Y un hecho lamentable, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, justamente en la Argentina, que tenemos un modelo de diálogo y de realmente de convivencia interesante, mucho más allá de todo esto que podemos perfilar y que vemos concretamente, de estas cosas que son terriblemente lamentables, pero bueno, esperemos que estén restringidas a accionares, digamos, minoritarios, ¿no? Que no sea algo que... Yo creo que nuestro pueblo es un pueblo que esto lo valora mucho, ¿no? El tema del diálogo, de la convivencia interreligiosa. Sí, a mí me llamó mucho la atención, digamos, la difusión. ¿Es bueno o es malo la difusión de estas cosas? Yo creo que en algún punto es contraproducente. Por eso ¿no? te lo pregunto. Porque termina siendo como algo que después otros copian. Pero bueno, a veces es inevitable, ¿no? La noticia corre y es noticia. El mal siempre es noticia. Vos podés hacer el bien 1.000.000 de veces, no pasa nada, claro. Nadie lo difunde y el día que alguien se manda una macana es ampliamente conocido por todos. Digo, con esta investigación que hubo cuando se profanó, la iglesia estaba al lado de un colegio oficial, el Colegio Nacional de Buenos Aires, que no tuvo ningún tipo de resultado la investigación judicial, pero lo que es más grave, tampoco hubo sanciones para los alumnos que cometieron este atropello. Sí, digo, me parece gravísimo. Bueno, me parece grave, ¿no? Porque la realidad es que ahí en ese caso se sabe perfectamente quiénes fueron. Claro. Entonces, por lo menos que tengan alguna sanción disciplinar. Pero bueno, la verdad que en la Argentina no siempre... El párroco dijo que él no buscaba... El párroco dijo que él no prefería que no haya sanciones disciplinarias porque la iglesia perdona. Está bien, eso es verdad. Pero me parece que también, digamos, más allá de que, yo siempre pongo el ejemplo de Karol Wojtyła con la persona que lo atentó contra su vida, ¿no? Él fue a la cárcel y lo perdonó, pero estaba preso. O sea, está bien que el párroco perdone, lo que no está bien es que la justicia no actúe. Son dos instancias diferentes. Porque si la justicia vela por los bienes públicos y vela por la educación pública que pagamos todos, cuando alguien toma un colegio o hace desmanes contra la propiedad de todos, tiene que ser sancionado, porque si no vale todo. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Nos reencontramos. A ustedes los invitamos a observar la saga de 12 capítulos a partir de la próxima semana sobre Francisco. Y obviamente que hemos trabajado bastante y arduamente para poder armarlos durante 12 programas. Esperemos que
de alguna manera tengan un perfil más concreto de este fenómeno mundial. Él mismo dice, no entiendo, el otro día en un mail que he recibido, dice, no entiendo este fenómeno, pero voy a tirar hasta que me dé el cuero. Textual de Francisco. Nos reencontramos, gracias.